Nunca pensé que volvería a sentir su boca en la mía. Pablo, mi esposo, ese hombre al que había amado durante 10 años y que llevaba casi 3 ignorándome, de repente, en medio de la noche, me buscó. Sus manos, antes frías, se deslizaron por mi piel con una calidez que me estremeció. Me abrazó, me besó, me susurró palabras que creí haber perdido para siempre. Y yo, tonta, me dejé llevar. Era como un sueño, uno de esos sueños donde vuelves a sentirte joven, deseada, importante, donde el hombre que alguna vez te miró con pasión vuelve a mirarte como si fueras lo único que le importa en el mundo. Me aferré a esos besos como una náufraga a una tabla en medio del océano, porque la verdad, y lo sabía muy dentro, era que Pablo ya no me amaba. Pero esa noche parecía diferente. Entre susurros y caricias nos quedamos dormidos, y mientras el sol empezaba a colarse por las rendijas de las cortinas, algo en mí empezó a temblar, un presentimiento, algo que no encajaba, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que lo que estaba a punto de descubrir rompería el espejismo. Me desperté con el sonido de risas. Abrí los ojos lentamente, esperando encontrar a Pablo a mi lado, pero no estaba. En su lugar había una mujer desconocida, de cabello oscuro y ojos brillantes, sentada al borde de mi cama. Vestía una bata de seda que no era mía. Me sonrió con una dulzura perturbadora y dijo, «Buenos días». Pablo me dijo que ahora viviremos juntas. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. «¿Quién eres?», susurré, con la voz hecha trizas. «Oh, perdón, qué grosera. Soy Mariana». Extendió su mano como si estuviéramos en una reunión de té. Pablo pensó que lo mejor sería que nos conociéramos ya, sin más secretos. Me bajé de la cama tambaleándome, buscando con la mirada a Pablo. Lo encontré en la puerta, apoyado con una sonrisa torcida, como si esto fuera lo más natural del mundo. «Cariño», dijo con voz tranquila. Pensé que ya era hora de que dejáramos de fingir. Mariana va a vivir con nosotros. La carcajada me salió como un estallido roto, medio llanto, medio locura. ¿Estás bromeando?, dije, aunque sabía la respuesta. No, mi amor. Pablo se cruzó de brazos. Esto es lo mejor para todos. En ese momento algo dentro de mí murió. El amor que había intentado mantener vivo, la esperanza, la ilusión, se rompieron en 1000 pedazos, y Mariana, con su sonrisa perfecta, seguía allí, como si yo fuera la invitada, como si la usurpadora fuera yo. Querido oyente, este fue el día en que entendí que el verdadero infierno no siempre llega con gritos o golpes. A veces llega con un beso en la frente, con un buenos días, y una sonrisa suave mientras tu mundo se desmorona. Te contaré cómo reaccioné, lo que descubrí de Pablo y Mariana, y cómo una mujer traicionada encuentra en su rabia la chispa para encender una revolución personal. Quédate conmigo. Esto apenas comienza. El resto de ese día fue como flotar en una pesadilla de la que no podía despertar. Pablo preparó café para 3, como si esta fuera una reunión casual. Mariana se paseaba por la cocina, tocando mis cosas, admirando la casa que yo había decorado, la vajilla que yo había elegido, las cortinas que yo había cosido a mano. ¿Y yo? Yo era un fantasma en mi propia vida. ¿Sabes?, me dijo Mariana mientras se sentaba a la mesa. Pablo me ha hablado tanto de ti, dice que eres fuerte, que siempre has sido la que sostuvo esta familia. Me reí por dentro. Fuerte. Qué palabra tan hipócrita en la boca de quienes acaban de clavar un cuchillo en tu espalda. ¿Por qué?, le pregunté a Pablo mirándolo fijamente. ¿Por qué hacerme esto? Él suspiró como si llevara el peso del mundo en los hombros. Porque no quiero mentirte más. Porque Mariana me hace sentir vivo. Porque creí que si lo enfrentábamos juntos, podríamos, no sé, adaptarnos. Adaptarnos. Así tan fácil, como quien adopta una mascota, como quien redecora el salón, como quien decide cambiar de vida sin avisar a nadie. Esa noche, encerrada en mi cuarto, lloré hasta quedarme seca. Pensé en irme, en hacer las maletas, en dejarles todo, pero algo dentro de mí, algo antiguo, algo que llevaba callado años, empezó a hervir. ¿Por qué tenía que irme yo? ¿Por qué cederles mi vida, mi casa, mis recuerdos? ¿Por qué siempre era la mujer traicionada la que se iba con la cabeza baja? Al día siguiente salí de mi habitación temprano. Mariana estaba en el salón, pintándose las uñas. Pablo leía el periódico. Yo caminé hasta la cocina, serví café para mí sola y me senté a la mesa. «Buenos días», dije, mirando directamente a Mariana. Ella parpadeó, sorprendida.
Buenos días, respondió, un poco más insegura esta vez. ¿Dormiste bien? Pregunté con voz calmada. Sí, gracias. Pablo me miró, curioso, como esperando que explotara, que gritara, que llorara. Pero no. Yo sonreí. Pequeñito, apenas un gesto. Y por dentro algo cambió. Ese fue el día en que decidí quedarme. No por él. No por ella. Por mí. Querido oyente, a veces, cuando la traición te golpea, lo único que te queda es tu dignidad. Y yo había decidido recuperarla, aunque fuera lo último que hiciera. Te contaré cómo empecé a jugar mi propio juego, cómo descubrí secretos que ni Pablo ni Mariana imaginaron que yo encontraría, y cómo una esposa despreciada puede transformarse en su peor pesadilla. Quédate cerca. Esto apenas está empezando. Las siguientes semanas fueron un juego de máscaras. Yo sonreía en la mesa, saludaba a Mariana por las mañanas, escuchaba a Pablo hablar de sus negocios como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada palabra era un clavo, cada gesto una grieta más en lo que alguna vez fuimos. Me dediqué a observar. Cuando una mujer se queda callada, todos creen que está derrotada. No saben que en su silencio está aprendiendo. Yo escuchaba cómo Mariana llamaba a su madre a escondidas para quejarse de mí, cómo Pablo hablaba por teléfono en las noches, en voz baja, pensando que yo dormía. Escuchaba, memorizaba, anotaba en un cuaderno escondido entre mis libros. Un día Mariana dejó su bolso abierto en el sofá. Una costumbre tonta, pero yo no soy tonta. Vi las facturas, compras caras, en mi tarjeta. Viajes que Pablo había reservado usando nuestros ahorros. Me ardieron los ojos, pero no hice ruido. Aún no. En las tardes salía a caminar. Me encontraba con viejas amigas, contaba mi historia, y lo que descubrí fue sorprendente. No estaba sola. Varias sabían, sospechaban, habían oído rumores. Una me dijo, Pablo siempre fue encantador con todas, no te culpes. Otra murmuró, ¿sabías que Mariana tuvo problemas con la justicia hace años? La red comenzó a tejerse sola. En casa empecé a cambiar cosas pequeñas. Guardé los documentos importantes. Cerré cuentas bancarias conjuntas. Cambié contraseñas. Pablo no lo notó. Estaba demasiado ocupado jugando a la familia moderna. Mariana tampoco. Pensaba que yo era una sombra, una reliquia que pronto se iría. Una noche, mientras ellos salían a cenar, sí, sin invitarme, busqué en el despacho de Pablo. Encontré contratos, deudas, correos. Y entonces lo vi. Pablo estaba casi en bancarrota. Mariana no lo sabía. Yo sí. Querido oyente, entenderás que la traición no siempre es directa. A veces es un castillo de arena que se derrumba solo. Lo único que necesitas es dar un pequeño empujón. Te contaré cómo empecé a mover las piezas del tablero, cómo Mariana empezó a sospechar y cómo Pablo descubrió, demasiado tarde, que la mujer que ignoró era quien tenía el verdadero poder en sus manos. No te lo pierdas. Aquí es donde empieza la verdadera guerra. El día que Mariana empezó a sospechar fue casi divertido de ver. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando la escuché hablando por teléfono en voz baja. No entiendo, mamá. Pablo dijo que tenía acceso, pero ahora las cuentas están cerradas. Su tono era nervioso, y por primera vez noté el miedo detrás de sus palabras. Esa misma tarde Pablo recibió una llamada del banco. Lo vi salir al jardín, caminar de un lado a otro, golpear el aire con los brazos. ¿Cómo que está a nombre de ella? No, eso no es posible. Me limité a servir 2 tazas de café, una para mí, otra para Mariana. Le sonreí cuando entró, la cara pálida, los ojos como platos. ¿Algo malo, querida? Pregunté suavemente. No, no, solo cosas de trabajo, balbuceó. Sabía que estaba buscando en mi cara un rastro de debilidad, de culpa, pero no encontró nada, porque yo, querida oyente, ya había dejado de ser la mujer que temía. Esa noche, Pablo intentó hablarme. Podríamos reorganizar las cosas, cariño. Tú sabes, ponerlo todo a nombre conjunto, por seguridad. Me reí, un sonido seco, desconocido incluso para mí. Pablo, le dije, tú elegiste a Mariana. Yo elegí algo mejor, mi vida. Las discusiones comenzaron. Mariana gritaba, Pablo suplicaba, pero yo seguía mi camino. Hablé con abogados, cerré negocios, recuperé lo mío. Descubrí que Mariana había firmado documentos falsos. Descubrí que Pablo había hipotecado parte de la casa sin decirme. Las semanas se volvieron un juego de resistencia. Ellos encerrados en su pequeño caos, y yo construyendo en silencio mi salida.
Un día, frente a ellos, puse las llaves de la casa en la mesa. Me voy. Pero no como ustedes creen, dije. La casa es mía. El coche es mío. Las cuentas están a mi nombre. Ustedes pueden quedarse con su amor. Pablo se derrumbó en la silla. Mariana rompió un vaso contra la pared. Yo recogí mi bolso, acaricié a Duke, mi perro, el único ser que nunca me traicionó, y salí. Querida oyente, ese fue el día en que dejé de ser la esposa despreciada para convertirme en la mujer libre. Te contaré cómo fue empezar de nuevo, cómo la ciudad me vio resurgir y cómo, a veces, la mejor venganza es una vida vivida en paz y con dignidad. Quédate conmigo. La historia aún no ha terminado. La primera mañana de mi nueva vida me desperté sola en un pequeño apartamento alquilado, con el colchón más incómodo del mundo y las paredes desnudas, y sin embargo respiré profundo. Había libertad en ese aire frío, en ese silencio. No estaba el murmullo de Pablo al teléfono ni el perfume invasivo de Mariana. Solo yo, un termo de café y Duke roncando a mis pies. Las primeras semanas fueron una mezcla extraña de miedo y euforia. Por un lado sentía vértigo. ¿Qué hacía yo a mis 48 años, empezando de cero? Por otro, cada pequeño triunfo me hacía sentir viva. Abrir mi propia cuenta bancaria, elegir los muebles, poner una foto mía y de Grace, mi sobrina, la única que nunca me dio la espalda, en el estante. Pero no todo era tan simple. La ciudad murmuraba. Las viejas amigas, las vecinas, los conocidos del mercado, todos querían saber qué había pasado. Algunos se acercaban con compasión, otros con ese brillo morboso de quien solo quiere un buen chisme para cenar. Yo sonreía, decía lo justo y seguía caminando. Mientras tanto, Pablo y Mariana se hundían. Me llegaron noticias, que Pablo había intentado vender su coche de lujo, que Mariana había vuelto a buscar trabajo sin éxito, que los bancos ya no querían escuchar excusas. Ninguno se atrevía a llamarme. Ninguno sabía que yo, cada noche, oraba por tener la fuerza de no volver a mirar atrás. Pero, querida oyente, los fantasmas no desaparecen tan fácil. Una tarde, mientras paseaba a Duke por el parque, los vi. Pablo sentado en un banco, la cabeza entre las manos. Mariana, de pie, discutiendo a gritos por teléfono. Me detuve a lo lejos, oculta entre los árboles. Por un segundo sentí una punzada en el pecho. Lágrimas, rabia, amor viejo, todavía agarrado a los huesos, y luego respiré hondo. Vamos, Duke, susurré. Este no es nuestro camino. Esa noche, en mi nuevo hogar, encendí una vela. Me serví una copa de vino. Me miré al espejo y me dije, sobreviviste. Te contaré cómo reconstruí mi vida desde cero, cómo descubrí una fuerza que nunca creí tener y cómo, sin buscarlo, el mundo empezó a mirarme no como la esposa abandonada, sino como la mujer que renació de sus cenizas. Quédate conmigo. Aquí empieza mi verdadera historia. Mi nueva rutina se convirtió en mi refugio. Cada mañana me despertaba con los primeros rayos del sol, preparaba café en mi vieja cafetera de segunda mano y sacaba a Duke a pasear. Al principio eran paseos cortos, nerviosos, como si el mundo pudiera romperme en cualquier esquina, pero con el tiempo mis pasos se hicieron más firmes. Saludaba a los vecinos, me detenía en el mercado a elegir flores frescas, incluso empecé a tomar clases de cerámica en el centro cultural. Allí conocí a Marta, una mujer de mi edad, divorciada, llena de risas cansadas. Me escuchó sin juicio, me invitó a tomar té y poco a poco se convirtió en mi amiga. Juntas compartimos historias de engaños, de pérdidas, de reconstrucciones. Y por primera vez en años, me escuché reír desde el estómago. Pero reconstruirse no es solo alegría. Había noches en que me sentaba sola, frente a la ventana, mirando las luces lejanas, preguntándome si Pablo pensaría en mí, si Mariana, en su cama, alguna vez recordaba la mirada que nos cruzamos esa mañana final, si yo podría algún día mirar hacia atrás sin dolor. Un día, Marta me animó a escribir mi historia. No para publicarla, dijo, sino para sacarla de tu pecho. Empecé con frases cortas, torpes, en un cuaderno viejo. Pronto las palabras fluyeron como un río contenido demasiado tiempo. Escribía en cafés, en el parque, en mi cama, y cada página me aligeraba. Mientras tanto, Pablo intentó buscarme. Me llamó una noche. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. No contesté. Después vinieron los mensajes. Necesito hablar. Lo siento. No sé qué hacer. Me mantuve firme, porque sabía que si abría la puerta, no volvería a cerrarla. Una tarde, Mariana apareció en mi edificio. No tocó el timbre.
Solo la vi desde la ventana, parada abajo, fumando un cigarrillo, mirando hacia de arriba como si pudiera ver mi sombra. Cuando sus ojos encontraron los míos, levantó una mano, hizo un gesto pequeño, casi imperceptible. No supe si era un saludo, un adiós o un simple suspiro, pero no bajé. Querida oyente, reconstruirse no es venganza, no es gritar «gané», es aprender a vivir sin necesitar testigos. Te contaré cómo encontré un nuevo propósito, cómo mi vida se llenó de personas inesperadas y cómo descubrí que la libertad no siempre se siente como alegría. A veces se siente como silencio, y eso también está bien. Pasaron los meses y el silencio dejó de doler. Mi pequeño apartamento empezó a sentirse como un hogar. Las plantas en la ventana crecían alegres. Duke tenía su manta favorita al lado del sillón, y las paredes, antes vacías, se llenaron de fotos nuevas. Marta y yo en el taller de cerámica, Grace y yo tomando helado en una plaza, incluso un autorretrato mío, tímido, frente al espejo. Descubrí que no necesitaba ruido para sentirme viva. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio, gente diversa, de todas las edades, compartiendo historias y risas. Ahí conocí a Javier, un viudo con ojos suaves y manos grandes que olían a madera. Nos sentábamos juntos después de las reuniones, hablando de libros, de perros, de cómo la vida da vueltas imposibles. Una tarde, mientras paseábamos con Duke, Javier me dijo algo que me quedó grabado. Sabes, a veces uno sobrevive a la tormenta y se olvida de mirar el arco iris. Esa noche abrí el cuaderno donde escribía mi historia y añadí una frase. Hoy, por primera vez, me permití sentirme bien. Pero no todo fue sencillo. Pablo intentó verme varias veces más. Me dejó cartas, me envió mensajes a través de amigos. Algunos decían que estaba arrepentido, que Mariana lo había dejado, que estaba solo. Yo escuchaba, asentía y seguía caminando. No porque no me doliera, sino porque entendí que no podía salvarlo. No era mi trabajo recoger los pedazos que él había roto. Una noche, Marta me llevó a un café donde hacían lecturas abiertas. Sin pensarlo demasiado, me inscribí. Subí al escenario, temblando, y leí uno de mis textos. Hablaba de amor, de traición, de volver a empezar. Cuando terminé, la sala estaba en silencio, y luego alguien aplaudió. Y luego todos. Salí a la calle con el corazón liviano. Me apoyé en una farola, cerré los ojos y respiré profundo. Estaba viva, y no necesitaba a nadie para saberlo. Te contaré cómo cerré definitivamente ese capítulo, cómo enfrenté mi pasado con la frente en alto, y cómo descubrí que la libertad más profunda es la que uno se da a sí misma. Quédate conmigo. El final está cerca y es más luminoso de lo que imaginas. El día que decidí cerrar el capítulo definitivo fue sencillo, casi banal. Una mañana, mientras tomaba café en el balcón, vi a lo lejos a Pablo. Caminaba solo, cabizbajo, envejecido de golpe. Mariana ya no estaba a su lado, y los rumores decían que había regresado a su ciudad. Durante un segundo sentí un eco de lo que alguna vez fui, la mujer que habría corrido a preguntarle qué le pasaba, a ofrecerle un café, a tenderle la mano. Pero ese segundo pasó. En lugar de bajar, me quedé en mi balcón, acariciando a Duke y pensando en todo lo que había aprendido. Pensé en Marta, en Javier, en Grace, en todas las personas nuevas que habían entrado en mi vida desde que me fui. Pensé en las noches que lloré, en los días que dudé, en las veces que creí que no podría sola, y sonreí. Esa tarde fui al parque. Llevé conmigo el cuaderno donde había escrito mi historia. Me senté en mi banco favorito, el que da al lago, y lo abrí. Página a página leí en voz baja. Reí con algunas frases, me emocioné con otras, y al final cerré el cuaderno con cuidado. Saqué un bolígrafo y en la última hoja escribí: me elegí a mí. Cuando volví a casa, me miré en el espejo y supe que, pase lo que pase, nunca volvería a ser la mujer rota que se quedó esperando un amor que ya no existía. Era otra, era más. Pablo me llamó una última vez. Contesté. Su voz esnaba pequeña. Quería saber si estás bien. Estoy bien, Pablo. Respondí con calma. Estoy bien sin ti. Hubo un silencio largo. Después un suspiro. Después un adiós. Y ahí terminó. Semanas después, en una de las reuniones del taller de cerámica, Marta me abrazó fuerte. No sabes cuánto has cambiado, me dijo. Eres luz, mujer. Y tal vez, por primera vez, lo creí. Querida oyente, esta es mi historia. No es una historia de venganza ni de finales perfectos. Es una historia de despertar, de aprender a decir basta,
de reconstruirte con las manos temblorosas pero el corazón firme. Si tú estás ahí, al otro lado, leyendo, escuchando, pensando que no puedes, déjame decirte, sí puedes. A veces, el acto más valiente es elegirte a ti misma. Gracias por caminar conmigo. Aquí termina este relato, pero empieza algo mucho más importante, tu propia historia.